siempre que uno corta en una clase, cuando vuelve tiene siempre el riesgo de que se caigan varios soldados. Entonces tengo que dejarles algo pendiente para que ustedes sigan. Después, cuando están en el medio de la clase, como que les da cosa irse, pero hay que buscarle un enganche. Bueno, éramos 42 hace un ratito, así que ya faltan poquitos por entrar. Bueno, vamos a explicar para qué. ¿Sí? Es muy importante que ustedes siempre en las clases sepan para qué se hacen las cosas. Sobre todo cuando se hacen actividades que van más allá de explicar un tema y nada más. Todo tiene que tener un sentido, ¿sí? Y si el docente no les explica el sentido, ustedes se lo tienen que preguntar. Algunos se va a enojar, pero bueno, que se enoje. Pero hay que preguntar las cosas. El sentido de ver esto tiene que ver con que ustedes vieron imágenes. Y esas imágenes, a partir de sus experiencias, de su conocimiento, de las cosas que han vivido o de lo que recuerdan, le dieron un determinado significado. Ahora, los significados fueron distintos, cada uno según lo que conocía lo entendió de una manera diferente. El que leyó El Principito vio un elefante que se lo comió una boa, el que no lo leyó vio un sombrero, otros vieron otras cosas. Cada uno desde sus propias experiencias va a darle un significado a una imagen que es única. Esa imagen única es una realidad. Y lo complejo de todo esto es que la realidad, que es una sola, puede tener distintas interpretaciones. Y eso es lo complejo de la administración. Eso es lo complejo de esta disciplina que muchos de ustedes eligieron estudiar, que a algunos de ustedes les tocó porque era el día que había una optativa, pero que en definitiva es lo que vamos a ver en esta materia. La dificultad de esta disciplina justamente radica en que las personas ven las cosas de manera diferente. Entonces no hay absolutos, no hay realidades inequívocas, únicas, que nadie puede cuestionar. No hay recetas, no hay forma de hacer las cosas. Yo puedo decirles, imagínense, hoy estamos en la segunda clase de la materia, primera semana de clases, y imagínense que yo les digo a todos los que están presentes, ahora son 40 personas, a todos los presentes les digo, todos ya, por haber asistido hoy, no tienen que venir más y les voy a poner un 4 en el final. Tienen la materia aprobada. Es una cuestión hipotética, ninguno se entusiasma mucho. Si yo les digo esto, va a haber distintas reacciones. Va a haber gente que se va a poner contenta. Va a haber gente que va a decir, che, no, pará, pero un 4, dale. Va a haber alguno que se va a enojar y va a decir, flaco, pero a vos te pagan por esto y no vas a venir en todo el cuatrimestre, que sos un piola. Y va a haber otro que va a decir, che, pero yo quería aprender. Porque después de Administración 1, según la carrera que hago, tengo Administración 2. Y voy a llegar sin saber nada. Entonces, ante un mismo hecho, las reacciones van a ser diferentes. Y eso es lo que pasa en las organizaciones. Ante una acción, la forma en la que se puede interpretar esa acción puede ser distinta a partir de todas las personas que estén en la organización. Yo puedo decirle, a ver, muchos de ustedes trabajan seguramente. Yo trabajo en una universidad y por lo tanto tenemos dos cuestiones que son para mí muy positivas. Y es que si vos trabajás ahí hace 3 meses, en enero tenés todo el mes de vacaciones. O sea, si trabajás hace 3 meses o hace 20 años es lo mismo. En enero tenés todo el mes de vacaciones y en invierno se les da una semana de vacaciones. Que no es en invierno exactamente, es en septiembre o es antes o después de lo que serían las vacaciones de invierno. Ante esa realidad, muchos de ustedes que para tener 21 días de vacaciones tienen que trabajar por lo menos 5 años en un lugar, dirían, che, qué suerte. Bueno, yo tengo problemas
para definir las vacaciones con mis empleados esa semana de invierno. Y otro diría, che, flaco, no te quejes, dale, te dan una semana de vacaciones de invierno que no la tiene nadie y vos te vas a quejar. Bueno, las reacciones son distintas de las personas. Yo puedo decirle a todos ustedes que les aumento el sueldo y va a haber reacciones diferentes también. No se van a poner todos contentos. O no se van a poner todos contentos de la misma manera. Eso es lo complicado de la administración. Lo complicado de la administración es que vamos a trabajar con personas. El que piensa que esto es contabilidad está equivocado. El que piensa que esto es matemática está equivocado. El que piensa que acaba de aprender cómo hacer para ganar dinero en una empresa está equivocado. Acá lo que vamos a ver en esta carrera, no solamente en esta materia, o sea, cualquiera que siga la disciplina de la administración, es tratar de entender la realidad y a partir de eso lograr conducir una organización. Esta es una ciencia que se encuentra dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Si la tenemos que encasillar dentro de alguno de los tipos de ciencia, la administración es una ciencia social. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Y las organizaciones, por definición, son dos o más personas que se juntan para lograr un objetivo en común. Entonces, la administración es una ciencia que estudia a las personas en su ámbito laboral. Y lo más complicado de la administración son las personas. Lo más difícil es que tenemos que trabajar con gente. La tarea de cualquier administrador se acerca mucho más a la tarea de un psicólogo que a la tarea de un matemático. Muchísimo más. Van a tener que saber de psicología, van a tener que saber de sociología, van a tener que poder manejar grupos, poder armar equipos de trabajo, van a tener que tratar de entender la realidad y después ver dónde se van a parar dentro de esa realidad. Y eso es lo complejo porque justamente, como vimos en el ejercicio de hace un ratito, la realidad depende de quién la mira. Entonces todos van a ver realidades diferentes. Y a partir de eso, la receta que van a aplicar va a ser diferente. Cada persona que estudia la carrera de administración, cuando se recibe, se va con un maletín lleno de herramientas. Ahora, ¿cómo aplica esas herramientas? No hay una única manera. Depende de cada persona. En la contabilidad es mucho más sencillo, porque hay leyes. Y las leyes establecen cómo se tienen que aplicar las herramientas. Y en otras disciplinas sucede lo mismo. En cambio, en la administración, no. No hay verdades absolutas. Si hubiera verdades absolutas, no habría personas que generarían cosas nuevas. No habría personas que saldrían del molde. Imagínense el primer tipo que se le ocurrió vender por internet. Imagínense la primera persona que se le ocurrió que en lugar de que los clientes vayan a comprar a su negocio, él va a ir a los clientes e inventó algo llamado delivery. Si todos pensáramos de la misma manera, si todos viéramos la realidad de la misma manera, esas cosas no surgirían. Y en la administración esas cosas suceden continuamente. En esta materia, lo que nosotros vamos a ver es la evolución histórica de la administración. Y justamente para poder entender esa evolución histórica, y para mí es muy importante el concepto de entender, para poder entender la administración, para que ustedes no tengan que estudiar de memoria, es necesario entender la realidad del momento en el cual vamos a estudiar cada una de las teorías. Es decir, entender el contexto histórico que ocurría. Para entender cómo se vio la realidad en ese momento y por qué se decidió lo que se decidió. Porque vamos a ver algunas teorías administrativas que hoy son inadmisibles. Y van a decir, pero no, ¿cómo puede ser? ¿Qué? Vamos a ver a un autor que se va a dar cuenta de que al hombre le interesa socializar con otras personas en el ámbito laboral. Y uno dice, ¿y cómo no se iba a dar cuenta? Más vale, si todos charlamos con alguien en el trabajo. Bueno, antes no se daban cuenta de eso. Pero el contexto llevaba a que no se dieran cuenta de eso. La realidad que veían. Entonces no podemos analizar las teorías desde nuestra realidad, sino que tenemos que tratar de trasladarnos a la realidad que tenían en la época en la que surgieron las teorías. ¿Se entiende? En esta materia lo que vamos a ir tratando de hacer es explicarles
qué era lo que sucedía en el mundo, por qué se tomaron esas decisiones, y después analizar bien las decisiones, las teorías en sí. Tanto Augusto como yo vamos a tratar de ser facilitadores dentro de la materia en cuanto al acercamiento a los temas, ¿sí? La idea nuestra es poder acercarle los temas de una manera que a ustedes les resulte más fácil. Yo siempre digo lo mismo. La persona que está en una clase tiene que estudiar menos. Se tiene que ir de la clase con algo sabido y después de eso tiene que estudiar menos. No tiene que estudiar más. Tiene que ser más fácil el momento de estudiar. Yo pretendo que ustedes en cada clase se vayan con temas sabidos, se vayan con temas entendidos, y que cuando vayan a estudiar simplemente estén refrescando los temas y profundizándolos un poco más, pero que ya lo saben. Ese es el objetivo que tenemos en la cursada, tanto Augusto como yo, ¿sí? Tratar de mi parte, es muy difícil que vayan a escuchar definiciones. Yo no voy a leerles el libro. El libro lo tienen ustedes para leer. Si yo les leo el libro, están perdiendo el tiempo, porque para eso se sientan ustedes, lo leen y ya está. Si yo les pongo un montón de PowerPoint para que ustedes lean, y yo se los leo encima, no tiene mucho sentido. La idea acá es que le encontremos sentido a las cosas, que entendamos por qué, que entendamos para qué, que entendamos de qué sirve eso. Y después que lo tratemos de llevar ejemplos, ¿sí? Mi forma de dar clases es continuamente con ejemplos. Esos ejemplos nos van a ayudar a poder internalizar los temas. Pero los ejemplos que van a servir no van a ser los que digo yo. Los ejemplos que van a servir van a ser los que digan ustedes. Y esto es algo que se los recomiendo a todos en todas las materias. Acá en este momento somos 43 personas. Obviamente, no podemos hablar todos. Cuando la cursada era presencial, que nos veíamos cara a cara, en la primera clase de esta materia siempre teníamos 100 personas adentro del aula. No podían hablar las 100 personas. Pero sí, las personas que hablaban se llevaban algo más del curso que las personas que no hablaban. Si ustedes en algún momento comentan algo, preguntan algo, yo les hago una consulta y les pido un ejemplo y ustedes dan un ejemplo, ese tema no se lo olvidan más. No importa lo que contesten, no importa si contestan bien o mal, es lo mismo. Si ustedes respondieron a una pregunta durante una clase, ese tema no se lo olvidan más. ¿Por qué? Porque si yo empiezo yo les digo, no sé, ahora vamos a ver un par de conceptos, y si yo les digo con qué lo asocian, y alguno me dice, y yo lo asocio con mi laburo por tal cosa, y otro me dice, no, yo lo asocio con mi familia porque me pasó tal otra cosa, ese ejemplo es de esa persona. El resto lo vamos a escuchar. Quizás nos acordemos, si encima es un ejemplo gracioso, nos vamos a acordar más todavía, pero nos vamos a acordar de un ejemplo que se escuchó, que lo puede decir el profesor, lo puede decir un compañero. Ahora, la persona que lo dijo sabe muy bien cuál es ese ejemplo. Y ese tema que va asociado a ese ejemplo, ya lo sabe. Y ya no se lo olvida. Yo les dije hace un rato que esta materia la doy desde el año 2006. La doy en 2 universidades. La doy en educación a distancia. En todos los cuatrimestres. Ya me la sé de memoria la materia. Entonces, si hablo yo solo, va a suceder algo terrible para mí, que es que me aburro. Entonces necesito que hablen ustedes. Necesito que participen. ¿Sí? Hasta ahora se ha visto un grupo participativo, pero necesito que sigamos en esa forma y que aquellos que no se animan tanto a hablar, que se animen a hablar. ¿Sí? Es lo que buscamos en la cursada de esta materia, que ustedes empiecen a hablar. Díganme si se está escuchando porque me salió el fatídico cartelito de que la conexión es inestable. Se entrecorta por momentos, profe. Bueno, igual digo muchas boludeces, así que no importa, saquen más o menos la parte importante. Eh, Nosotros ahora vamos a empezar a ver ciertos conceptos que son conceptos básicos, muy básicos de administración, que se van a ir utilizando indistintamente en las teorías que vamos a ir viendo, pero que es importante que los aprendamos bien desde el principio. Que van a ver que son conceptos que muchas veces hasta se utilizan mal. Entonces es importante aprenderlos, y además son conceptos que en algunos casos se utilizan en otras disciplinas con otro significado. Entonces es importante conocer el significado que tienen en administración.
¿Bien? ¿Están como para empezar? Ok, bueno, avisen a las caras porque no está diciendo lo mismo. Vamos a arrancar entonces. El primero de los conceptos que vamos a ver, los primeros 3 conceptos que vamos a ver, son una guachada. ¿Por qué? Porque son muy parecidos, pero significan cosas distintas. Vamos a hablar de eficiencia, eficacia y efectividad. Son una guachada porque son parecidas las palabras. Le podrían haber puesto marrón, blanco y azul, pero no. Eficiencia, eficacia, efectividad. Así que van a tener que prestar mucha atención a cuándo utilizan cada uno de los conceptos. ¿Sí? Y también a partir de hoy van a empezar a prestar atención cuando escuchen que otra persona utiliza los conceptos. Y van a ver que la mayoría de las veces se usa mal. Eficiencia, eficacia y efectividad son conceptos que para mucha gente son sinónimos, que significan lo mismo. Y sin embargo no es así. Vamos con el primero. Eficiencia. ¿Alguien se anima a decir qué es o qué entiende por eficiencia? Lograr un objetivo con el menor recurso posible. No sé, no sé, realizar un Al producto. revés, profe. ¿Es la mejor utilización de los recursos, puede ser, para cumplir el objetivo? Claro, pero con la menor utilización de recursos. Están bastante cerca. En los dos casos le tengo que decir que no, pero sí. Chan. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la definición más común que escuchamos de eficiencia. El problema está cuando yo les empiezo a preguntar qué es eficacia y qué es efectividad, si usamos esa definición. Porque van a hacer todo lo mismo. Y el problema está con que utilizaron la palabra objetivo. Y esto es importante. Eficiencia no tiene nada que ver con objetivo. Bien, bórrenlo con objetivo. Cuando yo doy esto en clase, en el pizarrón escribo eficiencia, pongo una flechita y la palabra que le uno es recursos. La eficiencia es la utilización óptima de los recursos. ¿Cuándo se utilizan los recursos de manera óptima? Cuando se logra el mayor resultado posible. ¿Sí? Con los recursos que tengo, lograr el mayor resultado posible. Hay una definición que van a encontrar en muchos libros que habla de obtener el mayor resultado utilizando la menor cantidad de recursos. Y esa definición para la administración no sirve. ¿Por qué? No es exactamente lo mismo que lo que dije yo. ¿Por qué no sirve? Porque dice utilizando la menor cantidad de recursos. Entonces imagínense ustedes que son administradores y que tienen 30 personas a cargo. Y dicen, bueno, voy a ser eficiente. A mí me dijeron que ser eficiente está bien. Así que voy a ser eficiente y de mis 30 empleados que tengo para hacer una tarea, tengo que construir una casa. Tengo 6 meses para construir una casa, 30 empleados. Voy a ser eficiente y voy a construir la casa con 10 empleados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacen los otros 20? Yo en administración no puedo utilizar una parte de los recursos. Tengo que utilizar todos los recursos que tengo. Si yo quiero ser eficiente, con los 30 empleados, haré la casa en menos tiempo. O haré varias casas. Pero no puedo hacerla con 10 empleados y dejar a los otros 20 mirando. Lo mismo sucede si yo les doy dinero para un proyecto. Imagínense que les doy $1 millón para realizar un proyecto. Y ustedes aprendieron en la universidad que hay que ser eficientes. El proyecto dura 1 año. Cuando termina el año, dicen, bueno, fui muy eficiente, encontré una mejor manera de hacer las cosas, logré optimizar los resultados, y del $1 millón que me diste, usé solamente $500.000. Así que tomá, te devuelvo las 500 lucas. ¿Qué problema hay ahí? Llevémoslo a pesos mejor, con pesos funciona más lindo todavía. ¿Usaron todos los recursos? Yo me preguntaría si realmente lo que utilizó fue suficiente para alcanzar la meta.
Bien, esa es una buena pregunta, pero imaginemos que sí, que lo que utilizó logró lo que se quería lograr. O sea, no es que hizo una casa y que la hizo de cartón y entonces por eso ahorró plata. Imaginemos que la utilizó bien. Pero podía haberlo utilizado mejor usando todos los recursos, ¿o no? ¿Por qué? Y porque sería como la misma comparación que decir los hombres eh, con el dinero. Exacto. ¿Se me explico? Sí, sí, sí. Imagínense ustedes, por eso dije, mejor que sean pesos y no dólares. Le di 1.000.000 de pesos, usaron 500.000, me quedaron 500.000 en la mano. Si a mí me traes 500.000 pesos después de un año, yo te echo. ¿Por qué te echo? Porque en un país en el que estamos con un 40-50% de inflación, vos guardaste 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos tienes que hacer otra cosa, aunque sea ponerlo en un plazo fijo. Aunque sea. ¿Sí? Pero no podemos dejar plata inmovilizada. No podemos dejar recursos sin utilizar. Un administrador tiene que utilizar todos los recursos que tiene. No puede utilizar una parte y otra no. Por eso en la definición decimos que la eficiencia es la utilización de los recursos para optimizar los resultados. ¿Sí? Para obtener el mayor resultado posible. Pero es la utilización de todos los recursos. Si no, no podemos hablar de un buen administrador, que no utiliza todos sus recursos. ¿Se entiende? Por eso esa salvedad en la definición. Ahora Profe, vamos una a... consulta. Sí, sí, Gabriel. ¿Y cuál es la diferencia en decir los mayores resultados posibles con el término de objetivo? Ahora vamos a eso. Ahí vamos. Vamos a hablar de eficacia. Ya no de eficiencia, sino de eficacia. La eficacia es, para explicarlo muy simple, lograr el objetivo. No importa cómo. No importa si usé bien, mal o más o menos los recursos, es lograr el objetivo. La diferencia de lo que preguntaba recién Gabriel radica en que uno puede ser eficiente, sin llegar al objetivo. Imagínense esta situación. Ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, vamos a poner ejemplos de los Juegos Olímpicos. Imagínense que yo tengo 40 años, soy una persona que estoy todo el día o dando clases o trabajando en una oficina, o sea, hiper sedentario. Juego al fútbol cuando puedo y nada más. Y viene alguien y me dice, tenés que correr una maratón dentro de 3 semanas. Entonces yo empiezo a entrenar para la maratón, que es dentro de 3 semanas. La maratón, ustedes saben, son 42 kilómetros. Empiezo a correr la maratón y muero a los 15 kilómetros. No muero literalmente, pero me doy por vencido a los 15 kilómetros. Logro correr 15 kilómetros. ¿Podemos decir que fui eficaz? El objetivo era terminar la maratón. ¿Fui eficaz? Claramente Sí, no. Puede ser que sí, por el objetivo de cada uno, digamos. Pero por eso, el objetivo es terminar la El maratón. objetivo era, claro, eran O sea, todos los kilómetros. claro, No profe, llegamos, sí. no llegamos. pero, Si bien no llegó al objetivo, sí utilizó todos los recursos, que es decir, se puso a entrenar, Pero eso ya llegar pasa a al ser objetivo. eficiencia, Por eso O sí sea, fue eficiente, pero no, pero no eficaz. Ahí no va, ahí va, exactamente. Fui eficiente porque solamente con entrenarme 3 semanas logré correr 15 kilómetros. Yo les juro que hoy no corro 15 kilómetros. Entonces logré correr 15 kilómetros entrenando 3 semanas. Utilicé bien mis recursos. ¿Sí? El tiempo de entrenamiento lo utilicé bien. Ahora, ¿fui eficaz? No. No, porque no logré el objetivo que era terminar la maratón. ¿Se entiende la diferencia? Uno puede ser eficiente sin ser eficaz. Y uno puede ser eficaz sin ser eficiente. ¿De qué manera? Y acá el ejemplo siempre, el que más me resulta es la carrera universitaria. Imagínense un alumno que aprueba una materia por año. Una carrera universitaria siempre tiene entre 35 y 40 materias, o sea que demora de 35 a 40 años en recibirse. Si su objetivo era recibirse, ¿es eficaz?
es eficaz, logró recibirse. Sí, Ahora, porque se recibe, Cumple el pero objetivo. no fue eficiente porque demoró demasiados años. exactamente, no fue eficiente porque demoró mucho tiempo. Mucho tiempo desde una perspectiva sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Siempre para definir la eficiencia tenemos que analizar el contexto, porque bueno, les voy a hacer una pregunta, los voy a traumar el primer día ya, pues, les pido disculpas por esto. Háganme, los que tienen la cámara activada, con gestos, o sea, mostrándome los dedos, ¿en cuántos años piensan que se reciben? Bueno, bien. Hay algunos que no le alcanzan las manos. Bien, excelente. Es un curso realista, ¿sí? ¿Por qué? Porque solemos pensar que nos recibimos en 4 años en la universidad. Leemos el plan de estudio, dice 4 años, en el secundario era así. Decía 5 años, o decía 4, o decía 6, depende del momento que lo hayan hecho, o decía 3, y lo hicieron en ese tiempo, la mayoría. En la universidad no es así. En la universidad el tiempo puede ser el que a cada persona le lleve. Yo trabajo hace 20 años en el departamento de alumnos y les aseguro que nadie se recibe en 4 años. ¿Sí? El tiempo de una carrera de 4 años, el tiempo promedio es entre 6 y 7. Los que son muy buenos alumnos. Ahora, eso hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un chico que tiene 18 años, que acaba de salir del secundario y que el padre y la madre le dicen no vayas a laburar, que nosotros te bancamos mientras que vos hagas la carrera, a una persona que está todo el día laburando, de pedo llega a cursar una materia y después tiene que atender su casa, su familia y demás. ¿Sí? No es la misma circunstancia. Entonces, para analizar la eficiencia también tenemos que analizar el contexto. Demoraste 7 años en recibirte y tenés 3 trabajos, sos muy eficiente. Demoraste 7 años en recibirte y lo único que vas a hacer es jugar a la Play todo el día, y no, la verdad que no sos muy eficiente. Tiene que ver con cómo utilizaste los recursos. ¿Sí? Ahora, hay personas que arrancan la universidad muy entusiasmadas y aprueban de a 4 a 5 materias por cuatrimestre, pero que después se insertan en el mercado laboral, consiguen un buen laburo, empiezan a cobrar una buena plata y dejan la universidad. Esto pasa no mucho, muchísimo. ¿Sí? Bueno, en la carrera de ingeniería ni les cuento lo que pasa esto. De hecho, hay becas para ingenieros para que terminen las carreras. Porque el mercado laboral los absorbe antes y no llegan a recibirse. ¿Querés seguir estudiando en la universidad o venís a vivir al medio de Chubut con una casa que te vamos a dar, un auto que te vamos a dar y un sueldo de 250 lucas por mes? Y los alumnos no se reciben. Entonces, esa persona, durante el tiempo que hizo la carrera, pudo ser eficiente, pero no termina siendo eficaz porque no se recibe. Si su objetivo era recibirse, insisto, siempre hay que ver cuál es el objetivo. ¿Se entiende la diferencia entonces entre eficiencia y eficacia? No tienen por qué ir de la mano las dos. Puede haber una sin la otra. Ahora, nos queda un tercer concepto, como para complicarnos un poco más la vida, que es efectividad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será la efectividad? ¿Puede estar relacionado con el resultado de las dos anteriores? Porque yo me doy cuenta que en la empresa siempre me hablaron de efectividad y en realidad estaba más relacionado a la eficacia que a la efectividad. Bien, la efectividad, como bien dice Jessica, es la sumatoria de los otros dos conceptos. Es eficiencia más eficacia. Las organizaciones buscan la efectividad en sus empleados. Buscan la efectividad en sus acciones. De hecho, decir efectividad, acá síganme con esto que les voy a decir. Decir efectividad es una manera eficiente de usar el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando yo digo efectividad, estoy evitando decir eficiente y eficaz. ¿Sí? Ya resumo en una sola palabra los otros dos conceptos. Entonces estoy siendo eficiente porque
con menos recursos, es decir, con una sola palabra, digo dos cosas. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, la efectividad es a lo que apuntan las organizaciones, que tiene que ver con lograr los objetivos utilizando los recursos de manera óptima, junto a las dos cosas. Bien, en la primera definición que habían dicho cuando arrancamos a hablar del tema, se mezclaba mucho y estábamos hablando prácticamente de efectividad. No estábamos hablando de eficiencia. Bien, entonces, eficiencia, optimización de recursos. Eficacia, lograr el objetivo. Efectividad, la suma de las dos anteriores. Hubiera dicho esto al principio y era todo más fácil y ya hubiéramos terminado la clase. Pero bueno, me gusta hacer las cosas más complejas. Igual no se ilusionen, no vamos a terminar todavía, queda un ratito más. No mucho, pero un ratito más. Muchas veces me preguntan cuánto duran las clases. Las clases duran generalmente entre 1 hora y media y 2 horas. Pero depende del tema y depende también de cómo se enganchen ustedes con el tema, de las preguntas que haya, de las ganas que uno observe. En el aula esto es mucho más fácil de ver todavía. Yo me he ido del aula directamente cuando veía que los alumnos ya no querían más nada. Hubo un día que estuve media hora dando clases nada más. Estaban todos así, caídos. Al día siguiente tenían parcial, no sé si de matemática o de qué, tenían todos la cabeza en otro lado. ¿Qué sentido tiene que yo esté dando una clase para mí? Si yo ya la sé. Y el resto ni me están escuchando. Cuando vi lo que pasaba, les dije, ¿ustedes tienen parcial en estos días? Sí, mañana tenemos. Bueno, váyanse a estudiar, ¿qué hacen acá? Me paré y me fui. Y otro día nos quedamos un poquito más. Esto en Zoom es un poquito más complejo de verlo. Pero más o menos igual uno lo percibe. Nos quedan por ver 3 conceptos más, que también van ligados y que son un poquito más cortitos que los anteriores, que son conceptos importantes dentro de las organizaciones. Profe, antes que siga, ¿me puede dar un ejemplo de efectividad? Que así me queda un poco más claro. Recibirte en la universidad a los 5 años. Eso es ser efectivo. Utilizaste bien tus recursos y lograste tu objetivo. ¿Bien? Bueno. Bien, gracias. No, por nada. Bueno, vamos con 3 conceptos nuevos. Voy a apelar a qué es lo que entienden ustedes de la palabra, sin saber nada de administración. Si olvídense de que están en una clase de administración, ¿qué entienden por esta palabra? Visión, con B corta, visión. ¿Qué es la visión? ¿Qué tiene que ver con visión? ¿A qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? Algo del Una futuro. proyección. Sí, proyectar a futuro. Proyectar a futuro. Bien, bien. Y si yo les digo, vamos a ver algunos. A ver, yo les digo que Junior Araujo tiene visiones. Estoy agarrando un compañero de ustedes, ¿eh? Perdón, Junior, pero bueno, es para agarrar uno de ejemplo. Le digo que Junior tiene visiones. ¿Qué quiere decir? Puede ver el futuro. Tiene Es un psíquico. proyecto. Cuando uno está en el desierto y tiene No, lo visiones, ¿qué le coloquial, pasa? digamos, como que está, sí, como que ve cosas que no hay. Vos sí, no sé. Cosas irreales. Una ilusión. Claro. Algo que quiero, pero no lo puedo tener. Bien, algo que Imaginación. quiero, pero que no puedo tener. Ok. Bueno, o sea que tiene una imaginación, ve cosas que otros no ven. Y la visión tiene mucho que ver con eso, con los dos conceptos juntos, con una proyección a futuro y ver cosas que otros no ven. La visión en las organizaciones responde a la pregunta de ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué sirve una organización? ¿Para qué existe una organización? ¿Para qué la crearon? Eso tiene que ver con el concepto de visión. Siempre que tengamos la pregunta ¿para qué?, vamos a tratar de llegar a qué es la visión de la organización. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a alguno de ustedes, ¿para qué están hoy en este aula? ¿Nadie sabe para qué?
Sí, para estudiar una de las tantas materias que A tenemos recibirlo. para recibirnos. Para recibirse. Joaquín, ¿para qué querés recibirte? Adquirir conocimiento. Para aprender Para administrar la empresa. sobre la... Esperen. Vamos con Joaquín, ahora es 100% Joaquín. Para administrar empresas. ¿Para qué querés administrar una empresa? Se cortó, profe, de vuelta. Ahí está, Puede ser. ahí, ahora te escucho. ¿Para qué querés administrar una empresa? ¿Para qué quiero administrarla? Sí, ¿para qué? Y para que dé su mejor resultado. Y ¿Y tenga para- orden, obvio. ¿Y para qué? Para lograr llegar el objetivo. para llegar a la proyección, digamos. ¿Pero por qué querés hacer eso vos? ¿Para qué te interesa administrar una empresa? A vos, no a la empresa. No sé qué responderte. ¿Para qué te- Para eso, para mí, para que dé el mejor resultado. Bien, pero Para tener un trabajo. ¿para qué querés un trabajo? ¿Para ganar más plata? Para A ver. mostrar los conocimientos y habilidades que tenga. Bien, a ver, Es vamos un logro personal. por partes. porque Así si no- creciendo gana más plata en la para- empresa. Espere, porque si no nos vamos mucho. A ver, Elizabeth, ¿para qué querés ganar más plata? Elizabeth Ferreira. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí se escucha. Elizabeth, ¿para qué querés más plata? Para tener más cosas, viajar, ¿Para qué? conocer nuevas culturas, ¿Para qué? lugares. ¿Para qué? Sacá tu lado hippie, dale. Eh. Dilo. Para Para conocer sobre los lugares, ¿Cuál es el fin para último? aprender sobre diferentes culturas. ¿Y para qué querés aprender de diferentes culturas? Pero veas, ¿Cómo? ¿Cuál es qué? Se corta. ¿para Se qué querés corta aprender mucho, de diferentes profe. culturas? Porque me gusta aprender cosas nuevas. Bueno, y entonces imaginemos que el fin último tuyo es aprender cosas nuevas. Dejémoslo, lo terminamos ahí. Ajá. ¿Y estás estudiando qué carrera? Recursos humanos en simultaneidad con la administración. Bien. ¿Y no te hubiera convenido estudiar azafata? Tal vez. Tal vez. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la visión tiene que funcionar como una especie de faro, que nos tiene que guiar hacia dónde queremos ir. ¿Sí? La visión de las organizaciones es justamente esto, un lugar lejano, un lugar que nos indica No, esos hacia son 1000 dónde pesos. queremos ir. Dame la expectativa. La Una- expectativa. Nos va a dar una expectativa de hacia dónde queremos ir, y esa expectativa es la que tiene que guiar nuestro comportamiento. Entonces, las cosas que hagamos tienen que ser en pos de llegar a esa visión. Esas cosas que hagamos, ese hacer, se llama en administración misión, con M, no con B corta. La misión es... Profesor, se le cortó mucho. No sé qué decirle, sí, está bien. Lo repito. Esa idea de tratar de llegar a la visión, o sea, la visión funciona